Buenas y bienvenidos a este nuevo video en el que estaremos repasando varios temas interesantes de matemática. Comencemos. Comenzaremos con los múltiplos. Recordemos que un múltiplo de un número es el resultado de multiplicar ese número por un número entero. Es decir, los múltiplos son los productos que se obtienen al multiplicar el número por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etc. Y así sucesivamente. Entonces, empecemos por ejemplo. Encuentra los primeros 10 múltiplos del número 12. Entonces aquí tenemos múltiplos del número 12. Para encontrar lo que vamos a hacer, multiplicar. Entonces empezamos multiplicando 12 por 1. 12 por 1 nos da 12. Entonces colocamos ese como el primer múltiplo. Procedemos con la siguiente multiplicación. 12 por 2. 12 por 2 nos da 24. Entonces 24 sería el siguiente múltiplo. Luego seguimos con 12 por 3. 12 por 3 nos da 36. Ese seguiría siendo el otro múltiplo. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la multiplicación por el número 10. Como lo observan a continuación, ya estarían los 10 primeros múltiplos que salieron de multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Como lo observan aquí. Y observan las multiplicaciones que son los resultados de los múltiplos del número 12. Divisores. Ahora en los divisores encontramos que se refiere a un número que cabe exactamente en otro. Es decir, que lo divide sin dejar residuo. O sea que estamos hablando de que un número es divisible entre otros si al realizar esa división el residuo da 0. O sea que tenemos una división exacta. Entonces empezaremos encontrando los divisores del número 8. ¿Cómo encontramos los divisores? Pues realizando las divisiones de los números. Empezamos dividiendo 8 entre 1. 8 entre 1 cabe a 8. 8 por 1 a 8. De 8 son 0. Quiere decir que el 1 es el primer divisor. Así sucesivamente seguimos con el 2. 4 por 2, 8 da 0. 2 por 3, 6. A 8 nos queda un residuo de 2. 2 por 4, 8. A 8, 0. 1 por 5, 5. A 8 serían 3. 1 por 6, 6. A 8 serían 2. Y 1 por 7, 7. A 8 sería 1. Y por último 1 por 8, 8. Que a 8 sería 0. Aquí tenemos las divisiones desde el 1 hasta el mismo 8. Porque los divisores se encuentran desde el número 1, que es el primer divisor, hasta el mismo número, que en este caso el mismo número sería el 8. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son divisores? Pues recordemos, dice, cabe exactamente sin dejar residuo. Esto es lo más importante. Si no deja residuo, quiere decir que sí es divisor de ese número, como lo observamos aquí. ¿En cuáles? En estas que ustedes ven que están en rojo. ¿Por qué? Porque al realizar estas divisiones su residuo fue 0, 0, 0 y 0. Las demás, si observamos, los residuos eran diferentes. Por esa razón no son divisores del 8. Entonces, resumiendo, serían los divisores del 8 serían el 1, el 2, el 4 y el 8. Porque son aquellos que al hacer la división su residuo fue 0, o sea, exacta. Resulta que así como existen los divisores, existen unos criterios de divisibilidad que nos facilitan de pronto el trabajo cuando se trata de números más grandes. ¿Qué se busca con estos divisores? Ya sea evitar hacer la división con estos criterios, lo que se busca es que evitar que tengamos que hacer la división o, en su defecto, disminuir el número de cifras que vamos a dividir. ¿A qué me refiero? Empecemos. Todo número, el primer criterio nos dice que todo número es divisible entre 1. ¿Qué quiere decir eso de que todo número es divisible entre 1? Que sin importar el número que coloquemos, siempre va a ser divisible entre 1. O sea, si aquí colocamos el 40, 40 entre 1, sí es divisible entre 1. 5000 entre 1, sí es divisible entre 1. O sea, no importa el número que nosotros coloquemos, ahí va a ser divisible entre 1.
siempre va a ser divisible entre 1. Entonces pasamos al siguiente criterio, que es el del 2. El del 2 nos dice que si el número termina, aquí está resumido, porque normalmente lo decimos como un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en número par. Aquí se lo resumo en el número termina en 0, 2, 4 o 8. Si termina en cualquiera de estos 4 números y el 6, aquí hace falta el 6, 0, 2, 4, 6 y 8. Si termina en cualquiera de esos 5 números, es divisible entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que solo vamos a observar, cuando nos coloquen un número, solo vamos a observar su última cifra. En este caso, por ejemplo, 134, ¿cuál es su última cifra? El 4. Y como el 4 está aquí, en el criterio de divisibilidad, sí es divisible entre 2. Sin necesidad de que hagamos la división, ya sabemos que es divisible. Si usted lo quiere comprobar, puede sacar un momentico una hoja, escribir 134 entre 2 y se dará cuenta que al hacer la división su residuo va a ser 0 y se va a cumplir el criterio. En el del 3 nos dice la suma de sus cifras es divisible entre 3. La suma de sus cifras es divisible entre 3. Así lo resumí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si cogemos el número que nos dan, en este caso 231, lo vamos a descomponer sumándolo. Entonces lo que hacemos es 2 más 3 más 1. O sea, lo que hacemos es separar las cifras. Separamos cada una de las cifras y las sumamos. Eso nos daría 2 más 3, 5 y 5 más 1 da 6. Y como 6 está en la tabla del 3, o sea, es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. O sea, la idea es que cuando se haga esta suma, la suma al hacerla nos dé un múltiplo del 3. Recordemos que ya sabemos cuáles son los múltiplos. Si tienes dudas respecto de cuáles son los múltiplos, te invito a devolverte al principio de este video y revisar la parte de múltiplos. Vamos con el 4. En el 4 nos dice las dos últimas cifras son divisibles entre 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo nos vamos a enfocar en las dos últimas cifras del número. En este caso tenemos el 152. Solo nos vamos a enfocar en el 52. Entonces, si el número es gigante, digamos que sea un número como 5532, solo nos enfocaríamos en los dos últimos, o sea, en el 32. En este caso sería 52. Entonces 52 es el único número que vamos a dividir entre 4. Y si esa división es exacta, pues ya sabemos que es divisible entre 4. O si a lo contrario, por ejemplo, encontramos que no es divisible entre 4, no se cumpliría que el criterio en este caso. Entonces siempre nos vamos a mirar, solamente nos vamos a situar en lo que vienen siendo las dos últimas cifras del número. 152, ¿cuáles son las dos últimas cifras? El 5 y el 2. Entonces esas son las únicas que vamos a dividir para hacer el proceso más corto y más rápido. Y de ahí sacamos que es que ese número 152 es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque 4 por 13 nos da 52. Si quieren lo pueden hacer, los invito a realizarlo en una hoja y se darán cuenta que al dividir 52 entre 4 su residuo va a ser 0. Al igual que si lo hacen con el número completo, que sería 152. En el caso del 5, uno de los más fáciles, nos dice que para que un número sea divisible entre 5, lo único que necesitamos ver es que en su último numerito esté un 0 o un 5. Si en su último numerito está el 0 o está el 5, ya con eso basta para decir que es divisible entre 5. Por ejemplo, aquí tenemos 495. 495 termina en 5. Entonces, como termina en 5, sí es divisible entre 5. Ya con solo observar el número en que termina, debemos ser capaces de decir es o no es divisible entre ese número. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el del 6. El del 6 nos dice que un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe cumplir el criterio del 2 y el criterio del 3.
Entonces, si ya nosotros hicimos estos dos criterios, ya se nos hace fácil decir si es o no es divisible entre 6. O sea, si ya hicimos el del 2 e hicimos el del 3, pues ya podemos decir si es divisible entre 6. Recuerden, deben cumplirse ambos. Si y solo si se cumplen ambos, es divisible entre 6. Si uno de estos dos no es divisible, o sea, si por ejemplo cumple el del 3, pero no cumple el del 2, no es divisible. Recordemos, debe cumplir a ambos. En este caso, tenemos el 288. 288, para saber si es divisible entre 6, ¿qué podemos hacer? Bueno, miramos. El del 2 dice, si termina en 2, 0, 4, 6, 8. ¿En qué termina 288? Termina en 8. Entonces, chulito, si es divisible entre 2. Entonces ya sabemos que es divisible entre 2. Ahora, 288, vamos a sumar sus cifras. La sumamos 2 más 8 serían 10 más 2 más 8. 2 más 8, 10 más 8, 18. Entonces 18 estará en la tabla del 3. Sí está, porque 3 por 6 son 18. Eso quiere decir que también se cumple el criterio del 3. Entonces, como se cumple el criterio del 2 y el del 3, se cumple el criterio del 6. ¿Listo? Entonces ahora pasamos con el siguiente. El siguiente sería el del 7. Entonces tenemos en el 7 que lo que vamos a utilizar para saber si es divisible entre 7 es sacar su última cifra. Dice, su última cifra se coge y se multiplica por 2. Sin importar qué número esté ahí, siempre se va a sacar y se va a multiplicar por 2. En este caso, pues es coincidencia de que hay un 2, entonces sacamos el 2 y lo multiplicamos por 2. Si aquí hubiera un 8, ¿qué íbamos a sacar? Exactamente, sacábamos el 8 y lo multiplicábamos por 2. Si aquí hay un 9, ¿qué número sacamos? Exacto, sacamos el 9 y lo multiplicamos por 2. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. En este caso, 2 por 2 da 4. ¿Qué hacemos con ese número que nos da? Bueno, ese número que nos da se lo vamos a restar a los que nos quedan. Si nosotros tapamos el 2 que sacamos, aquí en pantalla observen que lo estoy tapando, ¿qué número nos quedaría? Exacto, nos queda el número 53. Entonces ese 53 lo bajamos, aquí abajo lo observan, y se lo restamos a lo que nos dio en la multiplicación. Entonces 53 menos 4 nos da 49. Y como ya sabemos en la tabla del 7, si hay un número que al multiplicarlo por 7 da 49, que en este caso es el mismo 7. 7 por 7, 49. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí es divisible entre 7. Continuamos con la del 8. Entonces tenemos la del 8. Dice, las tres últimas cifras son divisibles entre 8. Entonces, es parecida a la del 4, solo que aumenta una cifra. En la del 4 recordemos que nos fijamos únicamente en las dos últimas y las dividíamos entre 4. Aquí en la del 8 no son las dos últimas, sino las tres últimas. Las tres últimas las escogemos, las dividimos entre 8 y si su residuo es 0, es divisible entre 8. Recordemos que el criterio está hecho para acortar el tiempo en el que hacemos y comprobamos que sea divisible o no ese número, porque a veces son números tan grandes que tendríamos que hacer divisiones súper largas. Entonces la idea del criterio de sobre todo estos como la del 4 y del 8 en el que también hay que dividir, la idea es acortar la división. Si el número que ustedes van a probar es menor a 3 cifras, pues ya saben que este criterio no se podría utilizar, sino que simplemente pues haces la división entre 8 y si te da 0, perfecto, ya sabes que es divisible. La del 9 es igualita a la de su hermana el 3 de aquí. ¿Qué hay que hacer? Simplemente sumamos los números, los tres números, miren, 7, en este caso 765. Entonces cogemos el 7 más 6 más 5. Entonces sumamos esos números. Al sumar esos números nos va a dar, en este caso nos está dando 18. Entonces como nos está dando 18 y 18 está en la tabla del 9, pues sabemos que es divisible entre 9. Si quieres comprobarlo, bueno, te invito nuevamente, sacas el 765, lo divides entre 9 y si te da 0, ya sabes que se está cumpliendo el criterio sin necesidad de estar haciéndolo.
Entonces, la idea es que utilicemos los criterios para agilizar el tiempo en el que encontramos los divisores. Por lo menos estos 10 principales criterios, que son como los que de pronto más vamos a encontrar en los problemas o en las actividades que se realicen. Por último, tenemos la del 10. La del 10 que es tan fácil también porque lo único que tenemos que mirar es que termine en 0. Sin importar que tan grande sea el número o pequeño sea ese número, si ese número termina en 0, es divisible entre 10. Si termina en 0, que sea de 2 cifras y que termine en 0. 890 termina en 0, entonces divisible entre 10, sí. 1.000.000 termina en 0, sí. Entonces divisible entre 10, sí. 7.542.000 termina en 2. ¿Será divisible entre 0? No, exactamente porque termina en 2. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el número termine en 0 para que sea divisible entre 10. Bueno, como ya les comenté, estos criterios están hechos para facilitar el trabajo con los números y encontrar más rápido los divisores, más no son necesarios siempre para utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere, en vez de usar los criterios, hacer las divisiones, o sea, dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, entre 9, entre 10 y entre los números que usted vaya a dividir, lo puede hacer, o se puede facilitar el trabajo utilizando los criterios de divisibilidad. Tenemos ahora lo que vienen siendo los números primos. Entonces, números primos. Recordemos, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Es decir, no se puede dividir exactamente sin dejar residuo entre ningún otro número, diferente al 1 y el mismo. Ejemplo, el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 solo se puede dividir entre 1 y entre 2. Si quieren, pues lo podrían hacer ustedes mismos. Nada más pueden dividir 2 entre 1 y 2 entre 2. Ya el resto de números son mayores que 2 y por lo tanto no se podría realizar como una división exacta. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar todos los números primos del 1 al 100. Entonces yo aquí les doy ya la tabla resumida. Estos son los primeros números del 1 al 100. ¿Por qué estos son los primeros números? Porque estos que están aquí son aquellos a los que al hacer las divisiones solo se pueden dividir entre el 1 y el mismo. El 2 se puede dividir entre 1 y 2. El 3 solo se puede dividir entre 1 y 3 y solo es divisible entre esos números. El 5 solo es divisible entre 1 y 5. Entonces ese es el concepto, que sean divisibles entre esos números. Sí se pueden hacer las divisiones entre los otros números, sí, pero que sean divisibles no significa lo mismo que se pueda dividir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miremos el 4. El 4 que no está en esta lista. ¿Por qué no está el 4 en esta lista? Porque el 4 lo podemos dividir entre 1, ¿verdad? Y nos da 4 por 1 a 4, a 4 sería 0. 4 entre 2 también se puede dividir, cabe a 2, 2 por 2, 4, a 4, 0. 4 entre 4 también se puede dividir, 1 por 4, 4, a 4, 0. Miren lo que pasa aquí. ¿Cuántos números observan ustedes que se pudieron dividir? Se pudo con el 1 y se pudo con el 2 y también se pudo con el 4. Y acá arriba nos dice claro que solo tiene dos divisores. Y ya el 4 está teniendo ¿cuántos divisores? Contémoslos. 1, 2 y 3. Entonces, como tiene 3 divisores, ya no es número primo. Porque para que sea número primo tiene que tener exactamente 2. ¿Cuáles serían esos 2? Este de aquí que están observando, el del 1 y el que tengo como 3. Pero resulta que no, existe este de aquí. Entonces, como existe ese, el 4 no es número primo. Así como le pasa al 4, le pasa a todos los números de aquí que ustedes observan que no están. Por ejemplo, aquí no está el 4, no está el 6, no está el 8, no está el 9, no está el 10 y muchos otros números que no están. Todos esos números que no están es porque tienen más de 2 divisores. Ya sea que tengan 3, 4, 5 o más divisores. ¿Listo? Los invito a que, por ejemplo, escojan el 6 y busquen sus divisores y se van a dar cuenta que tiene más de 2 divisores y que por eso no es número primo. ¿Listo? Entonces recordemos, para resumir, un número primo es aquel que tiene solo 2 divisores, como el
2, que solo tiene el divisor del 1 y el 2. Y que un número cuando no es primo se llama número compuesto. Se lo voy diciendo ahora una vez. Esos números que no son primos les llamamos números compuestos porque tienen más divisores, como el 4. El 4 no es primo, ya sabemos que no es primo porque tiene 3 divisores. Entonces, como no es primo, ese número se llama compuesto. Mínimo común múltiplo. Listo, tenemos un tema de mínimo común múltiplo. Resulta de que vamos a encontrar el mínimo común múltiplo, o también llamado MCM, de dos números. Vamos a escoger el 100 y el 50. Entonces vamos a explicar cómo se encuentra ese MCM utilizando el método de descomposición en números primos. Por eso es importante que por lo menos nos aprendamos los primeros números primos para saber lo que vamos a utilizar en el ejercicio. Para facilitarles en este video, porque de pronto todavía no se saben esos primeros números primos, yo les voy a colocar aquí abajito, acá de este lado, si ustedes observan, están los números primos. Y de este lado, al lado de los números primos, si observan, están los criterios de divisibilidad para aquellos que no quieren hacer todas las divisiones para ver si sí es o si no es. Entonces les puse, ¿cuáles les puse los criterios? Les escogí el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Por qué les escogí nada más estos de aquí, no todos? Porque son los que utilizaremos para encontrar esta descomposición, porque recordemos que se llama descomposición en los números primos, o sea, el 2, el 3, el 5, el 7 son los mismos que están aquí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar siempre con el primer número primo. ¿Cuál es el primer número primo? A ver, observen este cuadro aquí. ¿Alguien me dice cuál es el primer número primo? ¿Listo? Exacto, es el número 2. Entonces, como es el número 2, es el primero que vamos a colocar en este lugar. ¿Listo? 2. Entonces, ¿qué pasa? Ese 2 le llamamos como sacarle la mitad a este número. Eso es lo que decimos. Vamos a sacarle la mitad al 100 y la mitad al 50, que no es más que dividir el número entre 2. Cuando dividimos 100 entre 2, su resultado es 50. Y cuando dividimos 50 entre 2, su resultado es 25. Listo. Entonces continuamos otra vez. ¿Cómo sabemos si 50 es divisible entre 2? Facilito. Pues miremos acá. El número termina en 0, 2, 4. Aquí falta el 6, ya se lo dije anteriormente. 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿terminará el 50 en alguno de ellos? Sí, porque termina en 0. Entonces, por eso colocamos la mitad. El 5 no está. ¿Por qué vamos a usar mitad si el 5 no está? Para el caso del mínimo común múltiplo, no es necesario que ambos tengan lo mismo. El número que no tiene, lo bajamos. ¿A qué me refiero? A esto. Sacamos mitad de 50, 25. Como el 25 de este lado no se le podía sacar mitad, lo bajamos igual. ¿Listo? No hacemos más que bajarlo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Seguimos con el siguiente criterio. El siguiente criterio es el del 3. Entonces tenemos el 25. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a hacer divisiones, voy a utilizar los criterios. Si usted quiere hacer divisiones, lo puede hacer en un papel. Listo. Entonces saco el 25 para este lado y lo que hago es sumarlo. Entonces cojo esas dos cifras y las sumo. Sumo 2 más 5. 2 más 5, ¿cuánto nos da? Nos da 7. ¿Será que 7 está en la tabla del 3? Pues no, no está en la tabla del 3 el 7. Por tal razón no podemos usar el 3 aquí, porque los dos son el 25. Entonces, como los dos son el 25 y el 3 no divide a ninguno de los dos, pasamos al siguiente número primo. Aquí está el 2, el 3, ahora viene el 5. Entonces, como viene el número 5 lo colocamos aquí, le llamamos quinta. Entonces, no es más que dividir entre 5. ¿Listo? 5 entre 25 nos da 5. Y 25 entre 5 nos da 5. Es este número entre este número. 25 entre 5, 5. Y como es el mismo número, pues el mismo resultado. Entonces, otra vez está el 5. Entonces, el 5 es divisible entre el mismo porque es un número primo. Entonces, 5 entre 5 da 1 y 5 entre 5 nos da 1. Entonces, listo. ¿Será que ya terminamos? Pues no. Resulta que todavía no hemos terminado. ¿Por qué razón no hemos terminado?
porque hay que dar respuesta a lo que nos preguntaron, que nos preguntan MCM. Entonces, para encontrar el MCM, lo que hacemos es multiplicar esta descomposición que está aquí. Podemos hacerlo así: 2 por 2 y 5 por 5. 2 por 2 nos da 4, 5 por 5, 25. Multiplicamos aquí 4 por 5 y eso nos da 100. De esta manera podemos hacer la multiplicación, o lo podemos sacar abajo y hacer la multiplicación abajo. Todos estos números los escribimos acá abajo y hacemos esa multiplicación y vamos a obtener el mismo resultado. Recuerden siempre responder lo que les están preguntando. En este caso la respuesta sería MCM de 100 y 50 es 100. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Así de sencillo es encontrar el MCM. Simplemente pues nos guiamos de los números primos y de los criterios de divisibilidad. Por eso es importante por lo menos aprenderse los primeros para que en el camino pues no nos atoremos. Listo. Entonces continuemos ahora con MCD. Ahora tenemos lo que viene siendo el máximo común divisor. Vamos a utilizar los mismos números, los mismos criterios, los mismos números primos y ya sabemos que empieza con el número 2. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho anteriormente, ya sabemos que los dos tienen mitad, mitad de 100 es 50, mitad de 50, 25. Aquí es donde está el cambio. ¿Qué cambia en máximo común divisor que no está en mínimo común múltiplo? Pues no cambia más que los dos números, tanto el 50 como el 25, deben ser divisibles por el mismo número. En este caso, ¿qué pasa? No podríamos colocar el 2 otra vez aquí, porque el 50 sí es divisible entre 2, pero el 25 no, porque termina en 5 y 5 no está aquí entre estos números que tenemos acá. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 3. El 3 nos dice que es la suma de sus cifras. 5 más 0 pues ya nos da 5, y 2 más 5, 7. Entonces ninguno de los dos es divisible entre 3. Entonces seguimos al siguiente, que es el 5. El 5 sí los divide ambos, porque el 5 dice que debe terminar en 0 o en 5. El 50 termina en 0, el 25 termina en 5. Entonces, como los dos terminan en lo que nos dice el criterio, sí nos sirve el 5. Entonces sacamos quinta. ¿Qué es quinta? Quinta es dividir 50 entre 5 y 25 entre 5. 50 entre 5 nos da 10. 25 entre 5 nos da 5. Seguimos con quinta. Quinta es, pues nos da 2. Y quinta de 5 nos da 1. Hasta aquí podemos hacer el ejercicio. ¿Por qué razón? Porque ni el 2 ni el 1 tienen el número en común, divisor común, divisible, que nos sirva y que sea número primo. Entonces, como no lo hay, queda ahí, porque no hay otro número primo que sea menor al 2 que esté aquí. Entonces no podemos utilizar ninguno. Ya quedaría aquí. O sea, quiere decir que en MCD no es obligatorio que nos dé 1 abajo en ambos. Es más, no es obligatorio que nos dé 1 en ningún lugar. Se hace hasta que se pueda en ambos. Siempre que se pueda en ambos, se puede hacer máximo común divisor. ¿Qué queda? Que multipliquemos 2 por 5, 10. Y 5 por 10 nos da 20, nos da 50, perdón. Entonces tenemos acá abajo lo mismo, podemos bajarlo y hacerlo abajo si quieren, y nos va a dar lo mismo, 50. Y ya sabemos que el resultado sería MCD de 100 y 50 es 50. ¿Listo? Entonces recordemos la diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo en este método que hacemos de descomposición en factores primos, es que en MCM se debe hacer todos los números sin importar que el uno tenga y el otro no, mientras el máximo común divisor debe ser el mismo divisor para ambos. Si y solo si ambos son divisibles entre el número, se puede colocar en este lugar. En el caso de la potenciación, pues uno de los temas, digamos, aquí más fácil de realizar algorítmicamente, porque, bueno, la potenciación, recordemos que es la operación matemática que consiste en multiplicar un número llamado base por sí mismo tantas veces como indica otro número llamado exponente. Donde observamos esto aquí a continuación: la base es la que está en azul, el exponente es la que está en rojo. Entonces, como lo dice en la parte de arriba, el exponente nos dice cuántas veces multiplicamos la base. El exponente aquí es el 3 y la base es el 2. Quiere decir que debemos multiplicar 3 veces el 2. Ojo, dije 3 veces el 2, más no dije 2 por 3, dije 3 veces el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2 se va a multiplicar 3 veces. Miren, 1,
2 y 3. ¿Cuántas veces se está multiplicando? 3. 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8, como lo observan ahí. Eso sería todo en la potenciación. No es más que mirar el número que está abajo, que se llama base, y el número que está arriba, que se llama exponente, que nos dice cuántas veces se multiplica. Dice 3 veces, entonces por eso está 3 veces el 2. Si aquí hubiera un 1000, aquí iría 1000 veces el 2. Si aquí hay un 1, solo estaría el 2 una vez. Si estuviera el 2 a la 5, estaría 5 veces el 2. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá abajo 5 a la 4. El 4 nos está diciendo que multipliquemos el 5. ¿Cuántas veces hay que multiplicar el 5? 4 veces. Como está aquí, 1, 2, 3 y 4 veces. Por eso nos da 625. Se multiplica 4 veces y por eso nos da 625. Bueno, tenemos ahora la radicación. En el caso de la radicación consiste en encontrar un número llamado raíz que elevado a un exponente determinado resulta en un número dado. Aquí tenemos raíz cuadrada de 25 que da 5. ¿Por qué yo sé que 5? Porque 5 al cuadrado da 25. Observen muy bien este código de colores que les estoy colocando para facilitarle la identificación de las respuestas relacionándola con potenciación. Si entendieron potenciación, lo más lógico es que logren comprender radicación y luego logaritmación. Si no lo has comprendido, te invito a repasar nuevamente potenciación, que fue el video que está en la parte de atrás de este. Entonces tenemos aquí raíz cuadrada de 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Sabemos que es 5 porque 5 a la 2 da 25. Vamos con otro ejemplo. Raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 viene siendo 4 porque 4 a la 3 nos da 64. Miren, observen muy bien los colores. Tenemos raíz cuarta 81 que viene siendo 3 porque 3 a la 4 nos da 81. Por último tenemos la raíz décima, en este caso de 1024, que sería 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 10 da 1024. Si tienen alguna duda, pues los invito a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 10 veces el 2, y le va a dar el mismo resultado, que viene siendo 1024. Observen muy bien estos códigos de colores porque de esta manera se les facilitará la identificación de estos resultados que están aquí. Siempre se les va a dar raíz cuadrada de 25 y usted debe encontrar el resultado. En este caso es el 5, se le da raíz cuadrada de raíz cúbica de 64 y usted debe encontrar el resultado, que en este caso es el 4. Y así sucesivamente. ¿Cómo los encuentra? Aquí está la justificación de cómo encontrar ese resultado. ¿Listo? Seguimos con el logaritmo. El logaritmo también es sencillo. Dice que es una forma de encontrar un número especial llamado logaritmo, que nos dice cuántas veces tenemos que multiplicar un número por sí mismo para obtener otro. ¿Listo? Entonces tenemos logaritmo en base 4 de 64. Logaritmo en base 4 de 64. ¿Cómo lo encontramos? Ese 4 que están ahí lo observan, listo, lo bajamos y lo multiplicamos por sí mismo. ¿Cuántas veces? Hasta que encontremos este numerito de aquí. Aquí ven, lo observan, 4 por 4, 16. No lo encontramos, entonces multiplicamos otra vez por 4 y nos da 64. Ya este número que está aquí es el mismo que está acá. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la respuesta? La respuesta es, contamos esos números, esos que están en azules en este caso, los contamos 1, 2 y 3. Hay 3 veces. O sea que 3 veces multiplicamos el 4. Como 3 veces multiplicamos el 4, esa es la respuesta. Obsérvenla, miren. Esa es la respuesta. No es más que sacamos este número, lo multiplicamos por sí mismo, luego hasta que encontremos la misma respuesta, la que está en verde en este caso, y los contamos 1, 2 y 3. Y esa es la respuesta que está aquí. Aquí está la justificación en forma de potencia. 4 a la 3 da 64. Observen muy bien los colores, que los colores los ayudan a identificar de dónde vienen esas respuestas. Listo, eso sería todo. Vamos a ver ahora una relación entre potencia, logaritmo y radicación, como un cuadrito en el que vamos a observar cómo se relacionan con mayor claridad. Bueno, y aquí al final tenemos ya lo que viene siendo el resumen de esos tres temas. Tenemos radicación, logaritmación y potenciación. Aquí en el primer cuadro, las casillas que están arriba, encontramos un ejercicio ya resuelto de los tres. Entonces observamos que la raíz cuadrada de 25 es 5, que la potencia aquí en 5 al cuadrado da 25 y que el logaritmo en base 5 a 25 es 2.
Si observan aquí con los colores, ustedes pueden determinar cómo el que es el resultado en el uno, en el otro de pronto es la base, o en el otro de pronto también es el resultado. Entonces con los colores observen esa relación, traten de aprender el orden en el que están ubicados cada uno de los números y así van encontrando esa relación. Aquí les voy a dejar como práctica este que aparece aquí. Aquí a continuación deben encontrar el resultado de la raíz cúbica 64. Ya al encontrar el resultado de la raíz cúbica 64, pues aquí encuentran el número que hace falta, lo colocan y ya saben cuál es, y lo mismo aquí les hace falta la base. Aquí en este les doy uno ya hecho con el logaritmo. Ustedes deben encontrar la potencia y la radicación. Aquí no salió uno que tenía, que podría ser en este caso 4 a la 3, entonces les invito a hacerlo y también encontrar otros y hacer la relación entre los cuadritos. ¿Listo? Entonces hacen la relación entre los cuadros y van de esta manera organizando ese contenido y se preparan mejor. Muchas gracias por ver este video y los invito a seguir viendo otros videos. También tengo en este canal, pueden observar el video de población, muestra y variable que ya está publicado, lo pueden buscar en las listas y ahí les va a aparecer para que sigan reforzando cada uno de los contenidos. Muchas gracias por ver este video.